Cuando Gutenberg formalizó la imprenta, los libros se convirtieron en un medio masivo, a través del cual las personas podían compartir información. Luego llegó la radio y se convirtió en el mayor medio para enterarse del día a día. Ya no había que leer, ahora podíamos solo escuchar. El cine fue una gran revolución, pues podíamos pasar horas viendo imágenes en movimiento. La televisión llegó a todos los hogares tiempo después, y la opción de quedarte en el sofá viendo cualquier programa era posible. Con internet llegaron los podcasts. Ya no se necesitaba en una gran productora, solo necesitabas un micrófono y un tema del cual hablar. Cada generación se educa con el medio masivo que surgió en su época. Me atrevo a decir que mi generación, las personas entre 17 y 25 años, se educan a través de los podcasts. McLuhan decía que el medio es el mensaje, es decir, que no solo debemos analizar el mensaje, sino también la forma. La forma del podcast nos hace pensar que somos parte de una conversación, nos hace sentir más cercanos a los participantes que hablan, pues la naturalidad, entre comillas, de la conversación, junto con la soledad que vivimos en los tiempos actuales, hace que las relaciones parasociales aumenten. Pero la frase completa es que el medio es el mensaje de otro medio. Los medios se van complementando. En la radio se leían novelas escritas, el cine utilizaba historias de la radio, la televisión simplificaba lo épico del cine, y ahora los podcasts buscan naturalizar la televisión. Tendemos a creer que por escuchar tal o cual podcast somos más inteligentes, pero la verdad es que solo somos iguales a las personas que se creían inteligentes por ver History Channel o algo parecido. En todos los medios hay cosas buenas y malas, así como en la televisión podíamos encontrar Caso Cerrado o La Rosa de Guadalupe, también podíamos encontrar series como Los Soprano o los primeros programas de MTV Latinoamérica. Creo que lo mismo pasa en los podcasts. La facilidad de los podcasts está empezando a jugar en su contra, pues como solo necesitas un micrófono y un tema del cual hablar, muchos han encontrado un espacio para tirar odio. Además, que es muy difícil encontrar podcasts buenos, y más en un país como Guatemala, donde la poca cultura hace que nuestros programas sean lo más mediocres posibles. Este es un podcast para hablar sobre podcast, un metapodcast si se quiere, porque el primer lugar donde se debe hablar de un medio es el propio medio. ¿Cómo surgieron los podcasts? ¿Es un medio en decadencia? ¿Alguien sigue escuchándolos? ¿Cuáles son las leyes de un podcast? ¿Hay algún podcast bueno en Guatemala? Esperemos que encuentren respuestas aquí. Así que yo soy Fermat. Y yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Bueno, tercer episodio, hoy hablamos de los podcasts. ¿Quién lo diría? No pensé que llegaríamos al tercero, pensé que nos quedaríamos en el primero, pero bueno. Yo creo que podríamos empezar hablando pues precisamente del origen de los podcasts. Podemos empezar hablando sobre cómo surge este medio que no es ni radio, pero tampoco es televisión, pero tiene video, pero son personas hablando, y es un medio que prefiere ser escuchado a ser visto, si se quiere ver así el podcast. Es un medio que busca no tanto los temas concretos, sino que busca la naturalidad, como lo decía en el texto inicial. Así que no sé qué tienes para decir pues, sobre el origen. Sí, lo primero, decir de que sí, ya en el tercer episodio ya llegamos muy lejos. Yo creo que a partir de aquí ya es ganancia, es subir, es pura subida. Es al éxito básicamente. No, pero volviendo a lo del podcast, pues primero decir de que el podcast es una radio reinventada, entre comillas, porque como tú decías, tiene esa capacidad de poner video. Y no solo capacidad, sino que es casi obligatorio poner video. Los podcasts más conocidos y los que más han triunfado tienen video. Tienen el video de las personas que están hablando. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque por ejemplo en mi gala, que nosotros hemos visto bastante, al principio no tenían video, entre comillas, tenían siempre una como que un video, pero ya que se repetía en bucle, ¿verdad? Un video en bucle y todo eso, entonces no era necesario ver el video. Pero ahorita ya migraron a sí tener video, aunque sea que ya no hacen muchos episodios, ¿verdad? Como antes. Pero sí se ve como que esta necesidad de tener la cámara es casi obligatoria ahorita mismo. ¿Pero por qué? Yo lo asocio a que hay una cierta intención de querer saber con quién estás hablando. Porque como decíamos antes, hemos estado hablando de que uno cuando escucha un podcast quiere hablar. O sea, como que la intencionalidad de escuchar un podcast es sentirse parte de una conversación con los que están en el podcast. Entonces, tú puedes estar escuchando, haciendo pensamientos, estar trabajando, estar escuchando el podcast, pero
quieres también que en cualquier momento que quieras voltear, por ejemplo, a otra pantalla o a la otra pestaña, volver a la pestaña donde está en el podcast o cualquier cosa, pues verlos, quieres sentir, formar parte de. Entonces, primero quería dar esa puntada, no sé si quieras agregar algo a esto. Sí, tal vez también como una introducción, creo que vamos a hablar mucha mierda de los podcasts también, pero creo que precisamente por eso le llamamos Metapodcast a este episodio, porque pues obviamente somos un podcast o queremos buscar ser un podcast y obviamente no nos va a salir bien que estemos hablando mierda del medio, pero al final es eso, queremos buscar una forma de verlo desde dentro y desde afuera, por así decirlo. O sea, ya estando dentro, ¿cómo se puede ver desde fuera? Y eso sería un metapodcast, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que es un buen preámbulo que empecemos a hablar de todo eso respecto a cómo el podcast busca simular una conversación que, por ejemplo, en la radio no pasaba. O sea, ya intentando asociar estos dos medios que son muy parecidos, en la radio nunca buscó formalizar una conversación entre el escucha y el hablante. Siempre fue el presentador de la radio va a hablar el tema que tenga que hablar, ya puede ser de música, de política o el tipo de radio que se esté escuchando, pero nunca se va a buscar la retroalimentación del escucha, o por lo menos, o si se hace, se va a hacer activamente, o sea, a través de llamadas, a través de mensajes, a través de formas que sí son parte del medio. Mientras que los podcasts, por ejemplo, sí buscan hacerte sentir parte de la conversación, te busca hacerte sentir como yo podría estar sentado ahí, yo podría hablar de los temas que están hablando ellos, o yo tengo una opinión también sobre lo que ellos están hablando. Aunque, por ejemplo, estés escuchando un podcast que sea una entrevista a un físico y tú no tengas idea de física, tú aún así dices, no, es que yo tengo ideas que quisiera hablar y yo podría ser parte de ese podcast, cosa que en la radio no pasaba. Que a la vez en los podcasts más comunes, por ejemplo, creativo, el que ameniza mayormente el podcast o el creador del podcast, en este caso es como que el que lleva tus ideas, ¿no? Es por eso los que mejor han casado en este formato son los que logran llevar estas ideas de las personas y preguntársela a la persona con la que están hablando, o en este caso físico. Tú, como tú decís, aunque sea que uno no tenga mucha idea, uno no sabe, no tiene el conocimiento perfecto de física, pero uno tiene ideas y uno quiere preguntar cosas para saber. Y es lo mismo el podcast, el que ameniza el podcast, ¿verdad? En este caso Roberto, por ejemplo, es el que hace esas preguntas. Entonces, mientras más casen esas preguntas con las preguntas que te haces tú mismo, tú te sientes parte de esa conversación, porque sí se están resolviendo las dudas que yo mismo estoy generando, porque esta persona sabe qué dudas presentar. Como decíamos, la radio permite establecer un contexto de intimidad con el usuario, ya que el podcast normalmente se oye con audífonos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una parte esencial de por qué también hay esta intimidad en la radio. ¿Por qué en el podcast? ¿Por qué? Porque en la radio normalmente se escuchaban como... Tú lo ponías en la cocina, o la radio, en el negocio en que estás, y todos los que trabajan en ese negocio escuchan esa radio. Pero ahorita mismo yo quiero escuchar este podcast porque yo elegí este podcast y yo quiero escuchar sobre estos temas, entonces voy a ponerme mis audífonos y nadie más que yo está escuchando. Entonces solo es ellos en el podcast que están hablando y yo, que estoy recibiendo información y creyendo que estoy parte de esa conversación. Entonces creo que es algo muy importante en el medio. Sí, que retomando lo que yo decía en el texto inicial, al final, cuando se analizan los medios de comunicación, desde McLuhan precisamente, no hay que analizar solamente lo que se dice en los medios de comunicación, sino que hay que analizar el propio medio. Y como tú dices, esto de escucharlo con audífonos y escucharlo como una conversación íntima que tú tendrías con una persona, viene precisamente por las características físicas del medio. ¿Por qué? Porque obviamente viene del iPod. Creo que tú traes la información completa, pero en general podcast es una abreviación entre broadcast
y iPod. Y obviamente el iPod, que fue una revolución en su momento, pues obviamente estaba diseñado para que tú lo escucharas con audífonos, para que tú tuvieras tu música. Era precisamente tu dispositivo personal de escucha, en el que tú es tu música, tú lo posees, ya no tienes que esperar a que pase en la radio la canción que tú quieres en la radio, ya no tienes que esperar. Ahora tú tienes todo eso, la posibilidad de tu iPod. Y en esa posibilidad física es que surge el podcast como algo íntimo, como algo de, bueno, no solo desde el que escucha, sino también desde el que crea. O sea, desde los primeros que empezaron a hablar era como de, bueno, yo quiero empezar a hablar de estos temas que yo no escucho en la radio y que me interesan y que conozco de los temas. Entonces voy a empezar a hacerlo. Pero nunca con la visión de que, yo quiero que me escuchen 1000 personas en la radio y que sea una persona súper conocida y todo esto, sino que era como solamente un inicio en el sentido de, yo quiero empezar a hablar de ese tema porque quiero hablar de ese tema, porque no tengo nadie con quien hablarlo, y a lo mejor en internet alguien me puede escuchar y es algo de nicho. O sea, lo que trato de decir es precisamente cómo se empieza a buscar ese nicho dentro del medio. Sí, lo que tú decías primero es de que la creación se remonta en el 2004. El nombre lo pone un periodista del diario The Guardian, que se llama Ben Hammersley, siendo la contracción de iPod y broadcast, ¿verdad? Que es transmisión en vivo o transmisión en diferido, y el aparato iPod. En 2012 esto se vuelve mucho más famoso, o da el boom, ya que Apple incorpora al teléfono una aplicación de podcast. Como tal, ya Apple dice, ok, esto de podcast tiene algo más, va a ser algo importante, lo logra identificar y pone una aplicación de podcast en su propio teléfono, y esto ya lo hace mucho más conocido. Y de los primeros podcasts que se conocen, que esto también yo lo había leído, no sé exactamente cuál es el nombre, pero uno de los primeros fue sobre un caso, un asesinato. Esta entrevistadora había entrevistado al asesino, a familiares, tenía conocimiento de todo este caso, y en algún momento decidió contarlo. Y ella iba, cada episodio contaba una parte de una persona, la parte de la otra persona, y pues eso a las personas les interesó. Fue como que fue el primer podcast más conocido, porque no lo daban en la radio, porque como tú decías, el problema de la radio es de que ahí hay personas que escogen qué temas va a salir en la radio. Entonces hay unas personas que, por ejemplo nosotros, que decimos, nosotros queremos hablar de esto, que la radio posiblemente no tenga lugar, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente la radio lo que se quiere primordialmente es contraer atención, o sea, mantener la atención, que no cambien de sintonía. Entonces obviamente temas mucho más profundos, mucho más densos, y todo esto pues no les viene del todo bien de cierta manera, ¿verdad? Con los números, pero es lo interesante con los podcasts, que al final los podcasts se vuelven, también les pasa lo mismo, porque los mismos personas que hacen el podcast quieren ser famosos, o muchos quieren ser famosos, muchos quieren ser conocidos, muchos quieren que los escuchen muchas personas. Entonces, lo que en un principio fue como que la semilla que hizo que el podcast fuera algo interesante, que es personas hablando de algo que ellos conocían, de algo que ellos tenían interés de contar, se vuelve en contra y dicen, voy a ver qué es lo que las personas quieren escuchar y voy a hacer algo parecido a eso. Entonces nos encontramos con podcasts muy muy parecidos y que no tienen nada de interés entre ellos. Sí, para empezar a empezar a separar, ya empezamos viendo las comparaciones o lo parecido que tiene el podcast con la radio. Hay que empezar a hacer la separación. Y solo quiero retomar un punto rápido respecto a lo que tú decías, respecto a la intimidad que hablábamos. Era que la radio era también un tema comunitario. O sea, bueno, por lo menos a mí me cuentan muchas veces que, por ejemplo, en el campo o en áreas rurales, era como de, bueno, no hay nada que hacer. O sea, estás en el campo, ya terminaste de trabajar tus horas diarias, no hay nada más que hacer que ir a chupar o jugar fútbol. Entonces estaba la radio ahí como un método comunitario de, bueno, vamos a escuchar la radio. Y entonces, por eso digo que las generaciones se van educando precisamente con su medio masivo,
porque por ejemplo, obviamente, como tú decías, hay intereses de por medio y hay personas que quieren y dicen, vamos a hablar de estos temas y de estos temas, y todo lo que sea contraproducente o todo lo que sea amarillista o todo lo que pueda ser ofensivo no lo vamos a incluir porque pues nos va a dar una mala imagen como empresa y pues ya saben, empresarios. Y entonces las personas empezaban a aprender a través de estos temas, a través de la radio. Empezaban a lo mejor había un programa súper interesante sobre la guerra, por ejemplo, o las noticias, dependiendo del reportero que estaba haciendo las noticias. Entonces los medios masivos también hay que verlos desde un punto de vista de comunitario, de cómo nosotros vamos aprendiendo poco a poco a través de estos medios. Y otra vez, nosotros vamos aprendiendo del podcast a través incluso de TikTok, de los propios clips que van saliendo. Entonces la masividad del podcast tiene que ver un poco con eso. Y para empezar a ver la masividad del podcast tenemos que empezar otra vez por su inicio. Y como tú decías, los primeros podcasts que empezaron siempre eran como de cosas muy de nicho, de asesinatos, de asesinos seriales, de cosas de terror, o de física, o de telecomunicaciones, o de una serie, o eran como radionovelas, o sea, eran novelas habladas que tú escuchabas, en donde no era un podcast de charlas, sino que era un podcast precisamente con historia. Tú te sentabas a escuchar una historia, y era por temporadas, y tenía capítulos, y tenía personajes, y todo esto. Poco a poco, y obviamente con la estandarización de los medios, que también lo hablamos un poco en el podcast de la crítica, pues se estandarizó a tal punto en el que ya hay como ciertos prototipo o ya hay como ciertas leyes que diferencian al podcast de la radio. Y entre esos precisamente están los tipos. En el que yo definiría, por ejemplo, está el tipo de los temas, en el que es un podcast de nicho, en el que se sigue hablando de videojuegos, de anime, de series, de asesinatos, de lo que sea. Y también el podcast de entrevistas, que en el cual es un entrevistador, como tú lo decías, como Roberto o como Jordi Wild, que desde mi punto de vista este tipo de podcast son los más complicados. ¿Por qué? Porque dependen siempre de que tu personaje sea interesante, y no importa qué tan pendejo sea tu personaje o tu invitado, si es interesante. Y o sea, ahí es donde yo encuentro siempre un cierto roce o un cierto malestar con ese tipo de podcast, porque es decir, bueno, yo puedo invitar a un caníbal, por ejemplo, y sería interesante escuchar, sí, pero ¿realmente le quiero dar visibilidad a un caníbal, por ejemplo? Claro que es muy interesante escuchar su visión y todo esto, pero creo que se pueden encontrar ciertos límites en eso. Y al final, yo siento que también los entrevistadores son más tontos o más inteligentes de lo que aparentan según su invitado. Es decir, por ejemplo, cuando, yo qué sé, si por ejemplo Roberto Martínez está entrevistando a Javier Santaolalla, pues obviamente tiene que intentar estar al nivel de inteligencia o de temas que se va a tratar en ese podcast. Pero si por ejemplo va a entrevistar a Just Stop o a Ryan o a cualquier o a Hampa Zurita, pues obviamente el nivel de la conversación va a estar más bajo. Entonces es como complicado saber si Roberto es inteligente o no lo es, porque es como de, al final él casi nunca da una opinión, o si da sus opiniones solo es para estar de acuerdo con su invitado en ciertos temas, porque obviamente no va a querer dejar como pendejo a su invitado. Y por último, el último tipo de podcast yo diría que es el de charla continua, es decir, en el que son amigos o conocidos o lo que sea, que se juntan y hablan de cosas, de temas, de lo que sea, de lo que les pasó en el día o de sus historias. Y entonces, con esta estandarización o con estos tres tipos de podcast es que ya surge la masividad y ya el medio está saturado en el sentido en que todo comediante tiene podcast, toda persona que se crea interesante tiene podcast. Incluso las personas de la televisión ya viejas quieren tener un podcast porque pues es como los chavos, como Jordi Rosado. Entonces ya es un pedo de que sigue estando el nicho, pero ya como masivo, ya mucho más de que ya tú puedes encontrar podcast para lo que tú quieras. Antes de meternos a esta masividad, quiero volver a la diferenciación que era que, por ejemplo, la radio normalmente se escucha en comunidad y pues el podcast no. Y ahorita todas las tecnologías creo que están siendo mucho más cerradas. O sea, tú estás con lo tuyo, tú ves, por ejemplo, la película en Netflix, solo, y sin mucho acompañado con una persona. Escuchas un podcast solo, ves un video solo, ves TikTok solo. Y esto creo que como yo estaba viendo el video que tú me mandaste sobre los medios de comunicación, yo creo que
es una clara representación de qué es lo que está pasando hoy en día, de por qué por qué las personas se sienten tan solas, deprimidas, y por qué antes había mucho más este sentimiento de familia. Porque antes era muy común de hora de comer, todos y a la misma hora, todos comemos a esta hora, todos... ¿Por qué? Porque al final eran medios de comunicación donde si tú te sentabas en la sala a ver tele, tú te sentabas a verlas en la sala a ver tele con más personas. Tú te ponías a escuchar la radio, todos los que estaban cerca debían que escuchar la radio que tú sintonizaste o que sintonizó alguien más. En cambio ahorita tú puedes escoger qué quieres ver tú y todo eso, y por eso ahorita mismo creo que hay también una creciente ola de personas que tienen depresión, que se sienten solas, y aparte esta diferencia de que, no sé si tú la has notado, de que ya no existen ya es muy difícil tener estas áreas de comunidad, estas áreas de sentarte a platicar, a comer, sentarte con otras personas. Por eso también cuando fue la pandemia y hasta el colegio o las universidades se volvieron tú solo enfrente sin nada más, yo me di cuenta al volver a la universidad que los que no habían entrado, los que pasaron los primeros 2 años en la universidad en línea, realmente les costaba participar en clase, tener conversaciones con más personas. Les costó, aunque sea que obviamente se adaptan, porque las personas se adaptan, pero cuesta al inicio. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son los que generan ese cambio, ¿verdad? Y con la masividad, obviamente, si tú tienes un medio de comunicación que puede ser escuchado, que puede ser visto y que puede ser reproducido cuando tú quieras, en donde quieras o como quieras, claramente hay muchas más personas dispuestas a escuchar o tener su tiempo mientras están trabajando o cosas así, escuchar el podcast. Entonces es cuando hay mucha, en cierta manera, oferta, empieza a haber más demanda. Pero el problema de esto, siento, es de que ya hay una demanda desmedida. Como tú decís, toda persona famosa cree que es interesante su podcast. ¿Por qué? Porque es famoso. O sea, ¿y qué va a entregar en su podcast? Pues que es famoso, nada más. Entonces es raro, ¿verdad? Porque por lo menos, por ejemplo, Jordi Wild hizo lo mismo. Hizo su podcast porque pues era famoso, pero creo que sí le logró sacarle un poco la vuelta, hacer cosas interesantes, tener invitados recurrentes, invitados especiales, sí darle como que un toque también propio de él con los invitados recurrentes, comerse la conversación y parece más un monólogo que una conversación. Y pues con los invitados especiales sí deja hablar más y sí como que tiene más está más abierto a escuchar las opiniones de los demás. Entonces creo que tiene algo igual creativo. Para mí Creativo sí es un gran podcast, debo que decirlo. A mí me gusta mucho ver Creativo, más en los podcasts donde aparece pues los Rusarín, los hermanos Rusarín, también con Dayek, estos podcasts, El Tren y todos estos me gustan mucho, pero creo que sí hay un problema con esto de la masificación, y que es la pregunta que te voy a hacer. ¿Nosotros somos parte de eso? Todavía no. Queremos ser parte de eso. No vamos a mentirnos. Estamos aquí por el dinero, porque nos gusta comer. No. Pero ahí es importante recapacitar, y regresamos al tema de los famosos. O sea, yo siento que hay dos tipos de personas que empiezan un podcast, que son las personas que creen que son interesantes y quieren sumarse al podcast porque ven como una oportunidad de decir, bueno, ahí hay una oportunidad para yo seguir siendo famoso. Entonces yo ya no voy a ser el actor, yo ya no voy a ser el músico, ahora yo quiero ser el de los podcasts también. Y voy a tener mi podcast, y voy a tener mi banda, y voy a tener de esto. O sea, como que al final el podcast para ellos es solo una forma más para ser famosos.
Mientras que hay otras personas que ven el podcast como un medio para expresarse, como ven el podcast precisamente como un medio para decir lo que ellos quieren, de tener por fin un espacio para el cual poder hablar, porque hay muchas personas que son interesantes, que tienen temas de los cuales hablar, que hablan muy bien también, que también es un tema interesante del podcast. Nosotros hablamos del culo, por ejemplo, pero hay personas que hablan muy interesante y que nunca han tenido el espacio porque no son guapos hegemónicamente hablando, por ejemplo, o conseguir un espacio en la televisión es demasiado complicado, o conseguir un espacio en la radio, y ven en el podcast un medio en el que digan, ok, solo necesito un micrófono, algo de qué hablar, y yo puedo hablar de aquellas cosas que a mí me interesan. Entonces yo siento que es importante también diferenciar esos dos tipos, y dentro de esos dos tipos yo creo que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros estamos intentando, nosotros, que como lo pueden escuchar en el podcast de la crítica, intentamos hacer algo diferente. O sea, estamos viendo toda la mierda que tenemos en Guatemala, que ya podemos entrar en el tema de podcast de Guatemala si se quiere, pero que al final nosotros estamos intentando hacer algo diferente. Estamos intentando... no diferente como de a nivel mundial, porque obviamente esto se hace y yo creo que nuestro gran maestro es Migala, por ejemplo, y nos basamos muchos en ellos, pero por lo menos diferente en Guatemala, o por lo menos desde una perspectiva guatemalteca, si se quiere ver así. Y regresando al tema de Jordi Wild y de Creativo, pues al final ellos dos también son herederos de, por ejemplo, Joe Rogan. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, todo lo que sea en Latinoamérica ya se hizo en Estados Unidos o en alguna parte. Y, por ejemplo, el podcast de Joe Rogan al final empezó, igual que Jordi Wild, empezó como muy interesante, trayendo físicos, actores y todo esto. Y al final se terminó siendo un lugar en el cual, ¿cómo se llama? Acabo de decir el nombre, se me olvidó. Joe Rogan terminó esparciendo odio y terminó declarándose antivacunas y anti-COVID y medio nazi, y es mejor amigo con Jordan B. Peterson y todo esto. Entonces yo siento que ese es como el futuro que le espera, por ejemplo, a Jordi Wild, que ya siempre en sus podcasts al final también hay como un tema de dejar un poco de su cuchara, y eso es algo que también podemos hablar, que al final, como son personas las que están hablando, por mucho que se quiera hablar de un tema objetivamente, siempre se va a dejar la subjetividad. Y por ejemplo, a veces cuando se hablan de temas LGBT o feministas, o se surge algún tema de capitalismo, Jordi Wild saca su verdadero ser, si se quiere ver así. Es como de, pinches progres, no sé qué, y la chingada. Entonces yo creo, retomando tu pregunta, que no somos ese tipo de podcast, porque para empezar somos muy pequeños, pero queremos ser parte en el sentido masivo. Queremos que muchas personas nos escuchen, porque obviamente una persona siempre va a empezar un podcast para ser escuchado. Porque para empezar nadie nos conoce. Exactamente. Y aparte de mi forma de hablar, no estés hablando. No, pero sí, la verdad es de que, como ustedes notarán, yo creo que se va a ir mejorando cada podcast. Es nuestra intención, obviamente, ir mejorando, pues, estas muletillas, también cómo nos trabamos, pero también es un poco por los nervios. Yo creo que el primero es el que más se nota. Ahorita creo que ya estamos yendo un poquito más fluidos, aunque sea que sí, cada uno tiene su muletilla o todo eso, pero pues eso ya es más a nivel técnico. Esto parece ya más que me estoy desahogando con ustedes. No hubieras dicho eso, Fercho. pero bueno, sigamos con lo de los podcasts. Con lo de Jordi Wild, es como tú dices, yo creo que ahí hay también otra diferencia entre podcast, que es si es podcast de una persona o si es podcast de varias personas. ¿Cómo se logra ver esto? Pues, por ejemplo, mi gala es de 3 personas. De hecho, cuando solo está uno, solo están 2, se siente raro, se siente como que falta algo en el podcast. ¿Por qué? Porque al final el podcast viene de esa parte de comunidad, de hablar, de 3 opiniones que se ven reflejadas, que se ven contrapuestas, que tienen ideas diferentes, que tienen este intercambio de ideas, y que ninguno se come a otro, o por lo menos intenta no hacerlo, ¿verdad? En cambio, estas otras como Creativo o The Wild Project, nos damos cuenta de que hay una persona al mando. Yo creo que Roberto sí es mucho más tranquilo, en el sentido de que sí deja mucho hablar, sí escucha mucho, y eso a la vez es bonito cuando trae una persona interesante. Creo que es muy ameno escuchar, porque pues si lo interesante es de que traiga a Javier Santaolalla, pues queremos escuchar a Javier Santaolalla, ¿verdad? Entonces que
que solo haga las preguntas pertinentes y que lo deje hablar es para mí, a mí me gusta mucho eso. En cambio Jordi Wild sí se come más la conversación, aunque sea que más lo hace cuando pues está con sus invitados recurrentes. Y pues yo no sé si si va a terminar como Joe Rogan, la verdad. Pero creo que indiferentemente de eso, no, ahorita estamos viendo una masificación de podcast. Y lo que pasa es de que yo hace unos meses pensé que no había un podcast en Guatemala. Yo realmente pensaba que habían, pues, pero realmente era de nicho de 2 personas viéndolo, los mismos que lo crearon viéndolo, como nosotros básicamente. Entonces yo pensé que eran todos así. Pero cuando vas investigando sí existen algunos. Y cuando ves son copias. Son copias, por ejemplo, el más famoso que vamos a hablar un poco, que es Hablando Pajas, es una copia mala de Creativo. Tú me decías que es una copia mala de Creativo y yo estoy de acuerdo en eso. Y que realmente sus temas de conversación son muy básicos. Son como que si realmente no hicieran un tema interesante o se basara en un tema, que investigara un tema, sino que simplemente tiene un invitado. Ese invitado es futbolista, le voy a preguntar qué tal le fue el partido de hace 2 días. O sea, no hay una profundidad de preguntarle qué siente al jugar o ir a temas más profundos, pensamientos del mismo jugador o algo así, sino que es muy superficial. Entonces yo no sé qué opinas del tema, del famoso tema de podcast en Guatemala. ¿Vamos a entrar a ese tema? ¿Queremos entrar a ese tema? Yo no quiero entrar a ese tema. Solo para terminar un poco también con las leyes de los podcasts, por ejemplo, yo siento que hay ciertas leyes que tiene que cumplir un podcast para ser considerado podcast. Por ejemplo, cosas como la duración, cosas como los temas, cosas como la forma, cosas como la calidad. También es muy distinto un sonido de calidad de video de YouTube normal o de televisión a un formato de un podcast. Hay como ciertas leyes. Y dentro de esas leyes, en los podcasts de entrevistas propiamente dicho, siento que hay una ley que no se cumple y debería cumplirse, que es el conocer a tu invitado, que eso es algo que sí, yo siento que eso es lo que hace brillar a Creativo, por ejemplo, el hecho de que él hace un esfuerzo por conocer a su invitado, y bueno, pues él ya tiene, pues está masificado, estandarizado, y pues él tiene un equipo trabajando, y pues ya eso le facilita mucho. Pero, por ejemplo, yo recuerdo en Hablando Pajas, que este del canal de Momo trajo a un cuatillo, que es cantante de una banda que se llama Say Ocean, que a mí me gusta mucho, y le preguntó, una de las preguntas que se hizo famosas, ¿qué es el punk? Y es como de, obviamente si vas a traer a alguien que se dedica al happy punk y que su vida es hacer música de este tema, mínimo tienes que conocer cuáles son las bases del punk, por ejemplo. No te digo conocer a los Ramones y haberte escuchado a los Kennedy, no me acuerdo el nombre completo de la banda de los Kennedy. No es necesario conocer todo eso, pero sí es necesario por lo menos decir, hey, yo sé que has dado conciertos, yo sé que has hecho esto. Por ejemplo, una de las entrevistas que más me gustó de Creativo fue la que le hizo al Assassin Baby, a uno de los peleadores de la UFC, que obviamente se notaba que no solo a Roberto le gustaba la UFC y las artes marciales, sino que también conocía la historia del Assassin Baby. Entonces, ese tipo de esa ley que no se ve en Guatemala, yo creo que no se ve en el canal de Momo, es precisamente porque aquí copiamos mal y aquí tendemos a copiar mal. Y pues ya vamos a entrar a ese tema que son los podcasts en Guatemala, que al final son copias mal hechas de cosas que funcionan en otro lado. Yo creo que eso lo podemos aplicar absolutamente todo. La música es una mala copia de lo que se hace en otro lado, como por ejemplo la música indie, entre comillas, que se hace aquí en Guatemala, es una copia de lo que se hace con los gringos. Ya ni siquiera te digo copia de los mexicanos, que por lo menos intentan hacer algo propio, sino que es directamente de los gringos. El arte es lo mismo, la literatura también, y obviamente el tema que estamos hablando aquí, que son los podcasts, pues obviamente Hablando Pajas se puede ver incluso desde el propio nombre cómo es una mala copia, cómo no se busca tomar en serio a sí mismo como un podcast, por así decirlo. Es decir, Creativo por lo menos pues tiene un nombre que es un poco más interesante y que te puede ayudar a muchas cosas, pero Hablando Pajas
y otro puñado de podcasts con nombres pendejos aquí, al final es solo el propio nombre de los podcasts que son pendejos es solo un propio reflejo de cómo no tenemos una identidad propia, y esa identidad propia la intentamos buscar en la poca cultura que intentamos rascar con las uñas que nos queda, que son las malas palabras y los modismos. Aquí traigo una lista de los nombres de los podcasts. Nombres maravillosos. Yo sé que más allá que acá tampoco es un nombre que tú digas, wow, qué nombrazo, la verdad nos mamamos, no lo es. Pero vamos a escuchar estos deleites de nombres, ¿verdad? Sofisticados sobre todo. Elegantes. Entonces, el primero es Hablando Pajas. Ok, tú decís Hablando Pajas, entendí, hablando mentiras, pajas, porque es modismo de Sí, está bueno, pasemos al siguiente. El After, que viene después de Hablando Pajas, ¿verdad? El After, cuando salís a la disco y After después de... graciosos, sobre todo, ¿verdad? Hace jaga. Después, los Pélex. Los Pélex, que tú decís... rarito, pero bueno. Suena algo que dirías en básico. Suena algo que tu yo de básico o los jóvenes de ese momento dirían. Yo en básico lo diría de chiste. O sea, a mí se me ocurriría ese nombre. Me dicen en básico, me dicen... crea el nombre de un podcast y yo diría Los Pélex, güey. Buen nombre, nombrazo. Va, después, ¿qué podcast? Ya entiendes que putas, podcast, hay un juego de palabras, ¿no? Este se lo rifó más, hay que decirlo, se lo rifó más. Mala palabra, guatemalteco, expresión guatemalteca, podcast, cambiándole unas letras por ahí. Bueno, realmente nos damos cuenta de que no se toman en serio. No, o sea, desde la creación del nombre fue creación de seguramente un día decir, yo quiero hacer un podcast, queremos hacer un podcast, ¿cómo le ponemos? Y el primero que dijo un chiste malo, ese fue el nombre. Y si se esforzaron, el segundo. Eso se nota en los nombres, pero bueno. Que con lo de Hablando Pajas, por ejemplo, que es el más famoso, que me da gracia porque este nombre lo saqué en un listado en Google. Busqué los podcasts más famosos de Guatemala. El primer link decía el listado y estaban estos nombres en de los primeros, ¿verdad? El primero Hablando Pajas, el segundo el After. Y me da gracia porque esa página web, ¿ya sabes de quién era? Obviamente del canal de Momo, ¿verdad? Era la página web del canal de Momo, pues autocromándosela, ¿no? O sea, ¿qué más? Entonces, bueno, la cuestión es de que tenemos aquí lo que es que traen invitados, que una vez trajeron un invitado, Juan Pazurita, el gran Juan Pazurita, otro grande de México, ¿no? Una leyenda, básicamente. Y uno de los clips era, estos son los modismos de Guatemala. Y empezó a hablar, ¿sabes qué significa cerote? ¿Sabes qué decimos show vos cerote? Y cosas así, como la broma, por si alguien no le entiende, por si llega a este podcast a alguien que no es de Guatemala, la broma está en que decimos cerote, ¿no? Ríanse, dijo cerote. O sea, básicamente esa es la broma. Y realmente lo más penoso es de que si vas a hablar de los modismos en Guatemala, de cómo hablamos los guatemaltecos, por lo menos no uses lo básico, lo que da pena, lo que realmente decís, así solo hablan los guatemalans. O sea, y sí, hay muchos compañeros míos que usan cerote. A mí no mucho me gusta la palabra porque pues nunca fui acostumbrado a usarla. Y todo, hay muchos que lo usan, show boss también se usa, pero no se usa tanto como en esos podcasts lo hacen ver. Entonces, yo creo que hay ese problema de no tomarse en serio, de no crear un hilo argumental concreto o un sketch de cómo o de qué querés hablar en el podcast, de no conocer a tu invitado y de improvisar, e improvisar mal.
Sí, retomando también el tema de las malas palabras, no es un tema en contra de las malas palabras o de los modismos, pero en los podcasts se llega a notar mucho cómo son palabras que no utilizamos a día. Esa es la gran disonancia que yo siento que escucho a veces. O sea, por ejemplo, cuando hay... yo creo que lo mismo Juan Pazurita, creo que hizo un anuncio con la Pepsi o algo así y me dijo, me acaban de enseñar una palabra de Guatemala y se la voy a decir a alguien. Y me dijeron, vos chocerota. O sea, ese es el problema. O sea, hay una disonancia porque decimos, la verdad es que no muchas personas hablamos así. Y, o sea, y al final yo siento que todos esos modismos y expresiones los usan más los blancos que quieren creerse de barrio solo por ser de Latinoamérica. Y, o sea, y es como de pendejo, vives en Guate, o sea, en la capital, no vives en, yo qué sé, en otro lado, en una aldea, vives en Guate, o sea, no seas pendejo, tú no hablas así, o sea, tú quieres ser parte de la comunidad de Guatemala y tú piensas que para hacerlo tienes que hablar así. No vas a escuchar al brocha de los buses que te habla así. Hay muchas palabras diferentes que se utilizan y obviamente lo mal hablado que somos sí lo somos, pero no son las expresiones que utilizamos. Que hablando de que son... Porque algo interesante es de que todos los podcasts estos, la mayoría, porque hubo uno que la verdad no me recuerdo cuál fue porque los investigué, o sea, sí investigué, más o menos vi cuáles eran sus clips, de qué trataban los temas, más o menos todos eran iguales, pero hubo uno donde sí se ve menos producción, donde hablan menos White Malan, donde sí es más, yo creo que era los Pélex o qué podcast, no sé cuál de los dos era, pero sí había como que eso, pero en los demás, los que hablan son White Malans. Y lo que hay de los White Malans es como tú decías, de que intentan parecer que son de barrio, ¿no? Somos latinos, somos del barrio. Ay, miren, yo sí hablo de esta manera, yo hablo como ellos y todo. Y lo más gracioso es de que en un clip de ellos, decían de que querían ir a visitar a un departamento que no sea la capital, porque pues obviamente no conocen algo más que no sea la capital. Entonces querían ir para convivir con sus fans, ¿verdad? Con los que escuchan el podcast. Y dijeron, bueno, pero ¿a dónde vamos? Hay que saber a dónde hay que ir. Hay que preguntarles de dónde son a nuestros escuchas. ¿De qué parte de Guate nos ven más? O sea, no nos vamos a ir a Jutiapa, si ahí no hay nadie. Esto lo dijo una persona del podcast, que yo sé de que pueden decir ellos de que realmente solo fue como pudieron haber dicho Jutiapa, pudieron haber dicho Quetzaltenango, como pudieron haber dicho Antigua Guatemala, pero todos sabemos por qué escogió Jutiapa. O sea, sinceramente son blancos, son muy blancos en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de hacer el podcast. Obviamente fue en tono bastante despectivo. Entonces yo creo, y lo más chistoso es de que yo creo que no hace mucho tiempo, porque estuve viendo los clips, fueron a Jutiapa. No sé si por algún por quitarse eso de, porque a lo mejor y digan, no, es que nosotros ya fuimos a Jutiapa, no, es que no era lo que queríamos decir o cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que se va notando mucho eso, y que no hay algo como que otras formas de pensar, otros hilos argumentativos, otros podcasts más interesantes. Realmente no investigué muchos más, porque a lo mejor sí hay muchos más pequeños o casi desconocidos como nosotros. Puede ser que sí hayan, pero los principales, la verdad es de que son muy carentes de contenido, y yo creo que es algo que están sufriendo los podcasts a día de hoy. Sí, a día de hoy los podcasts, ese es el gran mal de la masividad al final. Pero también surge algo bueno, que es que también surgen también los podcasts de nicho. O sea, regresamos, como que hay un regreso ahora a los podcasts de nicho. Y yo creo que también tenemos que aprovechar para, si bien tirarle mierda a muchos podcasts, como Hablando Pajas, o como el podcast de Neto Brand, porque por favor, háganme el favor de por qué Neto Brand tiene un podcast. Es como, ¿eres alcalde? ¿Por qué tienes un podcast? Entonces,
Yo lo que quiero hablar es precisamente que podemos recomendar. Entonces, por ejemplo, para mí un podcast entre comillas es, por ejemplo, La Última Página de la Fundación de Estudios Humanísticos de Argentina, en la cual son dos personas muy enteradas de literatura, profesores de literatura, que cada capítulo lo dedican a hablar sobre libros. Migala, otra vez lo hemos mencionado, pero yo regreso a que es nuestro gran maestro Migala. Tanto para mí especialmente también El Señor Santo, los podcasts del Señor Santo, como lo puede ser Las Crónicas del Barrio o La Vida me da acidez, pero también incluso con los podcasts de David, que David tiene podcasts sobre poesía, son muy interesantes. Desde el lado español, por ejemplo, también lo veo como Links Reviewer. Es un pequeño youtuber que es también estudió periodismo y es muy conocido de literatura, periodismo, videojuegos. Él sabe mucho de eso y siempre habla de estos temas en sus podcasts. De la parte mexicana yo escucho muchos comediantes. Entonces, por ejemplo, Pur de Patos con el Cojo Feliz, el tío Robert. El tío Robert tenía un podcast también que se llamaba Escupir en el Tiempo, en donde hablaba de cine, pero de cine bien. O sea, no un podcast sobre qué nos pareció la película y qué bonita, sino intentar desglosarla de verdad. Hay un podcast desconocidísimo de un comediante que se llama Diego Sanazzi, que es el podcast más gracioso que yo he escuchado en mi vida, que es Hablando con Sanazzi, así se llama, y es él en su casa hablando con alguien, muy interesante. Entonces, otra vez, si bien hay mucha mierda en los podcasts porque se está masificando, también se llega a encontrar, si hay que escarbar y escarbar para poder encontrar pequeños diamantes en bruto, que para mí son los podcasts que acabo de mencionar, por ejemplo. Claro, porque estos podcasts, la verdad que habíamos mencionado, estos que ya mencionamos, ¿verdad? Ya criticamos de cierta manera, aunque sea que no criticamos muy a profundo, también hay que decirlo, es también fue más una opinión, como dijimos en el podcast de la crítica, esto que hicimos fue más una opinión. Realmente yo sí estuve viendo los clips, estuve viendo más o menos los invitados, hay unas entrevistas que pues no están tan mal. Hay otras que realmente dan pena. Pero bueno, eso ya dejando eso de un lado, pues nos damos cuenta de cómo esto ha bajado la calidad, ¿verdad? Pero cómo volvemos también, como tú decías, a buscar cosas interesantes. Porque estos podcasts, si realmente ves, son los más famosos, entre comillas, de Guatemala. Y no mucha gente la ve. Sinceramente, no mucha gente ve los podcasts. Las interacciones en Instagram son muy bajas. Entonces realmente lo que me hace pensar es de que muchos guatemaltecos o muchos jóvenes como nosotros y todo eso, en cierta manera nos resignamos y buscamos podcasts de otro país. O sea, encontramos esa solución en podcast de México, en podcast de Argentina, en España, que para mí, como dije en el podcast pasado, fue en el antepasado, que son para mí los de habla hispana. España, México y Argentina son una de las más grandes culturalmente, que tienen mejor música, mejor podcast, mejor en mayoría. Pero en cierta manera creo que eso es lo que a nosotros nos incitó, ¿no?, a hacer esto. No porque nos creamos que vayamos a hacer lo mejor de Guatemala y que nosotros somos mejor que todos los que están intentando. ¿Por qué? Porque lo creemos y nada más, no. O porque somos ególatras o nada más, no. Sino que sinceramente lo estamos haciendo, y lo que estamos haciendo nos está llevando trabajo realmente. Cada episodio se hace un resumen, cada uno hace su resumen. Antes de hacer el episodio hablamos un poco de lo que nosotros encontramos, de temas interesantes, puntos interesantes. También se hace el texto de inicio, con el que se inicia el podcast. Entonces hay varias cositas de trabajo, ¿verdad?, que podemos encontrar en esto, y que creo que es lo que nosotros queremos dar, ¿verdad? Y espero que a las personas les guste, porque a lo mejor y también escuchen y digan, no, pues trabajaron mucho, pero nos parece una mierda. Pues está bien, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que es algo que poco a poco se está viendo, de que sí están siendo más famosos, o por lo menos sí están progresando más los que realmente tienen algo que decir, o los que se esfuerzan en decir algo interesante. Entonces, no sé si hay algo más. Entonces,
Sí, el último tema que yo quería terminar de agarrar es también la posibilidad de los podcasts. Como tú lo dijiste, hacer un podcast nos está llevando trabajo y otra vez por eso este es el meta podcast, porque es hablar no solo de los podcasts sino también de cómo es hacer uno. Y también hay una posibilidad técnica para la creación de un podcast y es por eso que hay tantos podcasts blancos, si se quiere ver así, que es que al final los blancos son los privilegiados y ellos al final tienen la posibilidad de comprar micrófonos, tener un espacio en donde no se escuche mucho ruido, tener personas que lo ayuden para ver la grabación, tienen amigos diseñadores gráficos que les pueden diseñar los logos, les pueden editar los clips, o sea, hay mucho trabajo para poder hacer un podcast bien o masivo, si se quiere, que no muchas personas ven. Entonces eso es lo complicado de hacer un podcast y que al final si muchas personas se echan para atrás al hacer un podcast es precisamente por esta dificultad técnica de, bueno, es que nosotros cuando empezamos no teníamos ni idea de cómo empezar a grabar, no teníamos idea de qué micrófono comprar, no teníamos idea de nada y aún así estamos intentando hacerlo precisamente porque tú decías, no porque nos creamos los mejores o los únicos sabios, sino porque intentamos hacer algo diferente, o sea, intentamos buscar y también intentamos encontrar a personas como nosotros, o sea, creo que la soledad de la que nosotros somos presa, porque al final vivimos en la época en que vivimos y estamos atravesados por nuestro momento histórico, al final también nos sentimos solos, o sea, somos amigos, pero pues, o sea, quisiéramos buscar a más personas como nosotros que... ¿Quién dijo que somos amigos? Exactamente. Entonces queremos buscar a más personas como nosotros que les interesen estos temas, que quieran hablar de estos temas, que quieran buscar y hacer cosas diferentes, porque hasta cierto punto nos cansamos también de tener que estar escuchando cosas de otro país y a veces queremos también escuchar cosas de nuestro país, o sea, decir, a mí, yo otra vez, El Pasquín de El Señor Santo es un podcast de política que yo escucho mucho, pero a mí me gustaría poder escuchar ese tipo de opiniones desde la política de Guatemala, por ejemplo, y el único podcast rescatable quizá a lo mejor sea el de Baking Ching, pero por ejemplo Baking Ching ya venía de Guatevisión, ya venía de un trasfondo de los medios, ya sabía cómo moverse en todo este medio, entonces no es tan sencillo como venir a agarrar y hablar de un micrófono, o sea, sí esa es la idea que tenemos del podcast, pero si no han habido también podcasts grandes o interesantes, también siento yo que es un poco por la dificultad técnica. De hecho, por si se preguntan por qué se escucha a uno hablando mucho más tiempo que el otro, es por lo mismo, solo tenemos un micrófono. Entonces nos compartimos el micrófono, entonces más o menos yo creo que también es interesante dejar extenderse a la persona y creo que a la vez está saliendo un formato interesante en el sentido de que alguien se extiende y después alguien le contesta. Lo que pasa es de que pues en anotaciones puntuales nos cuesta realmente, como ven casi no hay anotaciones puntuales porque pues solo tenemos un micrófono, no tenemos muchas cosas. Nos ha costado todo los pequeños aparatos que hemos comprado para esto, aprender sobre cómo hacer la grabación, cómo editar, las personas que nos han estado ayudando. Aquí un saludo a Majo, que nos ayudó haciendo el logo, y a Helen, que nos está ayudando con lo que es edición y todo esto. Pues somos personas que cada uno en su ámbito está tratando de hacer algo para hacer algo nuevo y, como tú decías, para también conocer si hay más personas que realmente quieren algo así, porque a lo mejor nosotros somos en nuestros delirios, estamos pensando de que es algo que se está buscando y es algo que la gente quiere y nos damos cuenta que realmente no sirve para nada y que a ninguna persona le interesa. Pero a lo mejor encontramos una comunidad, tal vez no tan grande, pero normal, y donde nos podamos sentir pues agrupados, ¿no? O escuchados. No solo nosotros, sino que también los que nos escuchen, o los que nos empiecen a escuchar, pues lleguen a este podcast y digan, ok, hay personas con las que comparto idea, puedo preguntarles a ellos. Al final también queremos nosotros, obviamente, traer personas que sepan de más temas y extender en temas. Cada vez vamos a tener un tema, pero como decía Fernando, es que hay un problema con las capacidades que uno tiene, y por eso es de que hay mucho Guaymalán haciendo podcast y poca persona de bajos recursos haciendo podcast. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha capacidad de dinero para hacer por lo menos el primer
Y entonces, obviamente, ellos, al ser privilegiados, tienen eso fácil. Ellos no les cuesta. Ellos lo único que necesitan hacer es entretener por lo menos más de algo. Y opcional. Entonces, lo que yo digo es de que... Y después van a decir, no, es que no somos privilegiados. Nosotros hemos luchado por hacerlo. Bro, trabajar con tu papá no es trabajar. O sea, no lo catalogaría como trabajar. Pero bueno, entonces yo creo que en ese punto también dar nuestra opinión de cómo está haciendo hacer un podcast, porque ahorita estamos hablando como que ya lleváramos años, vamos, pobrecitos nosotros, llevamos años, ¿no? Pero cómo nos ha costado en un inicio y cómo lo vamos haciendo hasta el momento. Sí, y esto también es un proyecto, o sea, les recordamos que también tenemos una página de Facebook en donde pueden encontrar lo que escribimos. Queremos hacer también los clips otra vez en la página de Instagram y TikTok porque queremos llegar a más personas. Y también otra vez regreso que al final nos estamos educando con podcast, y si los únicos podcasts que hay son de guatemalans y los clips que se hacen famosos es de una morra que dice que no se quiere ir a Jutiapa porque racismo, o que a ella le gusta estar con personas de escasos recursos porque esas personas se la rifan, pues obviamente nos vamos a educar con eso y vamos a creer que eso es verdad. Entonces, obviamente nosotros somos privilegiados y cada podcast lo hablamos de nuestro privilegio también. No queremos no queremos ser tampoco los del mito meritocrático de no, es que nosotros somos mejores porque empezamos de abajo, pero sí nos está costando. Y si nos está costando y lo queremos hacer es porque por un amor al arte, o sea, lo hacemos por amor al arte. Lo hacemos porque otra vez queremos considerar algo bueno, consideramos que podemos hacer algo bueno aquí, y eso es lo que intentamos buscar. Me da gracia que digas que lo hagamos por amor al arte cuando hace unos minutos dijiste yo lo hago por dinero. La dualidad de una persona, diría, ¿no? No, pero, o sea, realmente lo iniciamos porque nosotros esta idea la llevamos teniendo desde hace años. La verdad no se ha podido porque, pues, la verdad es de que cuando uno, y como dice él, nosotros tenemos varios privilegios a comparación de muchas personas, pero hace unos años donde, por ejemplo, yo no trabajaba o donde no, casi, donde apenas estábamos entrando a la U, pues no teníamos ni siquiera para el pasaje, ¿no? Entonces era imposible, solo lo pensábamos, solo decíamos por qué no hacer un podcast donde hablemos de cosas interesantes, de cosas novedosas. Después obviamente fuimos creciendo porque cuando éramos más jóvenes pensábamos en hacer cosas un poco más banales. Fuimos creciendo y dándonos cuenta de que lo que queríamos hacer era algo mucho más constructivo, si se quiere ver de una forma. Pero claramente, por ejemplo, una persona que no tiene ni para comer, un día no tiene para hacer un podcast. No tiene ni siquiera el dinero ni la capacidad de entender la tecnología de cómo hacerlo, ¿verdad? Esto simplemente es estructural. Entonces, también nosotros queremos, pues, intentar dar voz en lo que podamos, pues, a estas personas, a personas como nosotros, y queremos hacer algo diferente en ese sentido. Entonces, no sé si terminar con algo. Pues para concluir eso, que espero que nos apoyen, espero que les guste, y que si en algún momento nos encuentran o quieren contar una historia o cualquier cosa, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, como en Instagram ahora, y la cuenta de TikTok también ya está hecha, como Más Allá que Acá. Y si ustedes tienen alguna pregunta de por qué nos llamamos así, pueden buscar en nuestra página de Facebook el texto que tenemos respecto a por qué nos llamamos así y qué es lo que buscamos con este proyecto. ¿Conclusión? La conclusión es de que nos llamamos así porque tú quisiste. No, pero hablando de eso, sí, ahí está el texto más o menos tuvimos varias ideas de nombres. La verdad es difícil encontrar un nombre. Ahorita ya me acostumbré al nombre. Ya lo escucho bonito. Al principio yo le decía a él, la verdad no me gusta mucho. Pero al final decidimos ese, y ahí está la razón por la que escogimos ese nombre. Obviamente habían otros nombres y que tenían sus propias razones, pues, pero esos quedarán en el olvido, ¿no? Esos quedarán en solo nuestros recuerdos, Fernando. Entonces, como conclusión, espero
les vaya gustando este podcast. Espero poder y que nosotros podamos, porque es un podcast de dos. En este podcast, como ven, no es una persona encargada, sino que somos nosotros dos y otras personas que están detrás. Sobre todo Helen en este caso, ¿verdad? Y Majo, que me ha ayudado en un par de cosas como con el logo. Y otro compañero, Brian, que nos acompaña a veces, pero pues él no va a estar siempre. Entonces, yo creo que eso sería todo. Eso sería todo del podcast, de cómo vamos a estar trabajando. Y esperemos que cada semana salga un nuevo podcast. Esperemos. Como les decimos, es difícil porque debemos que estudiar, trabajar y aparte hacer este podcast, investigar lo del podcast, leer para el podcast, hacer resúmenes para el podcast. No es tan fácil, pero tampoco me estoy quejando porque esto lo hacemos, como dice él, por amor al arte al principio, y si en algún momento nos llega a dar dinero, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Entonces, esa sería mi conclusión. Sí, si quieren dejar dinero, le vamos a poner nuestra cuenta de Ban Rural. Sí, mi conclusión es que al final, en un tema más general, también los podcasts son un gran medio, son uno de los mejores medios que tenemos para conseguir información y para sentirnos queridos. Así que yo les invito a que nos escuchen, no solo por un egocentrismo, sino también porque creo que hacemos algo constructivo y esperamos vernos la próxima semana. Un poco egocentrista si sos. Un poco, tengo un problema de ego, pero ese no es el tema. Yo fui Fermat. Y yo, Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá.